Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng presentan comentarios de Tomás Moyati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Lo dio a conocer Radio Bio Bio, la instalación de una construcción militar argentina, de la Armada Argentina, en la cercanía del Estrecho de Magallanes, en territorio chileno. Quiero hacer un recuento rápido, en líneas bien gruesas, de la historia de la frontera entre Chile y Argentina, de los límites. Cuando los países de América Latina, los países sometidos a la colonia española, se independizaron, se estimó que el límite entre los países nuevos sería el de la división administrativa que tenían los españoles. Es lo que se llamó el principio del uti possidetis, una expresión de la vieja tradición jurídica que significa que lo que se posee por derecho se mantiene. En términos simples, lo que usted posee lo mantiene, una especie de statu quo. Fue Simón Bolívar, el prócer de la independencia, el que propuso aplicar este principio, el uti possidetis, de manera que los estados nuevos tendrían como frontera el límite administrativo fijado durante la colonia española. Por lo tanto, en el caso de Chile, la Capitanía General de Chile, sus límites serían los límites de la República de Chile. Al momento de la independencia, la Capitanía General de Chile estaba separada del Virreinato de Buenos Aires por la cordillera de los Andes hasta el volcán Maipo. De ahí seguía la línea divisoria de los ríos Diamante y Quinto para terminar en el Atlántico, en ese tiempo llamado Mar del Norte. Como relata Guillermo Lagos Carmona, el límite de la cordillera ocurrió después de que se separaron de la gobernación de Chile, Tucumán, en 1563 y Cuyo en 1776. Chile, entonces, nació como un país bioceánico y con dominio de la Patagonia. Es verdad que la Capitanía General Española hizo pocos actos administrativos, pero ¿de qué los hizo? Los hizo, ahí están. Y es verdad que esa zona era ampliamente, casi exclusivamente en realidad, habitada por indígenas cuya vida no había sido perturbada casi por autoridad alguna. Los problemas fronterizos comenzaron después de la independencia con relativa rapidez. Hubo incidentes, varios incidentes. Por eso, la historia fronteriza entre Chile y Argentina es una historia de tratados, de mensajes, de oficios, de arbitrajes y de mediación. Pasaron dos cosas. Hubo intelectuales, personas influyentes en Chile, que estimaron que la Patagonia no valía, que carecía de importancia, que carecía de interés. Chile miró hacia el norte y sus riquezas, y no miró a la Patagonia. Argentina, por el contrario, invadió progresivamente los territorios indígenas. Lo hizo cuando la discusión con Chile acerca de los derechos de cada cual ya estaba desatada. Fue una política, la de Argentina, una política de Estado, cuya figura consular, aunque no fue el primero, fue el general Julio Argentino Roca. Inteligente, culto, astuto, le decían el zorro, militar y político, 2 veces presidente. Él y otros conquistaron a los indígenas, conquistaron el desierto, sí,
el desierto, porque así se llamaba a las estepas, a las inmensidades de la Patagonia. Hay un viejo principio que señala que quien no ejerce su derecho, quien no ejerce la posesión, pierde el dominio. Y eso es lo que pasó a Chile. Siempre, reitero, mirando el norte y despreciando el sur. Pero esa no es la única razón. Chile carecía posiblemente, creo yo, de recursos para ejercer el dominio de la Patagonia. Pero hay un sur que sí interesó a nuestro país. El 21 de diciembre de 1843, el capitán de fragata Juan Williams, en nombre de Chile, tomó posesión del estrecho de Magallanes. En esa época, una única vía posible entre el mar Atlántico y el Pacífico. Era un anhelo de Bernardo Higgins. Hubo 21 cañonazos y se izó la bandera nacional. Y se fundó Puerto del Hambre, y allí estaba Bahía Desolación, nombres que indican las dificultades extremas de esta iniciativa chilena. Argentina, ante la toma del estrecho por parte de Chile, ejerciendo soberanía, protestó. 15 de diciembre de 1847, 4 años después, Argentina dijo que había llegado al convencimiento que esa colonia, fundada en 1843, estaba en territorio de la República Argentina, es decir, dijo, casi al centro del estrecho de Magallanes, en una parte central de la Patagonia que es nuestra, decían los argentinos. En 1855, un tratado chileno-argentino reconoció el uti possidetis de la colonia, o sea, esos límites. Y desde ese entonces comenzaron a surgir libros, obras literarias, de literatura jurídica sobre los límites, financiadas por los gobiernos de aquí y de allá, con distintas tesis sobre cuáles eran las fronteras en la colonia. Por ejemplo, en 1880 en Chile salió de imprenta la obra La cuestión de límites entre Chile y Argentina de José Luis Samunátegui, complementada más tarde por Carlos Morla Vicuña. Y en Argentina, el italiano Alberto de Angelis, Vélez Sarsfield, Vicente Quesada, Manuel Ricardo Treyes decían que Argentina tenía derecho a la Patagonia y hasta al estrecho de Magallanes. Fue un debate que duró años. Esta discusión era muy larga, con argumentos que iban y venían y que no vamos a alcanzar a tratar en esta ocasión, en esta columna. Hubo negociaciones, muchas negociaciones, y poco a poco las pretensiones chilenas comenzaron a disminuir, comenzaron a empequeñecerse. Así ocurrió bajo la influencia de José Victorino Lastarria, y así ocurrió con Domingo Barros Arana. Lastarria, por ejemplo, que negoció en nombre de Chile, refiriéndose a la Patagonia, decía que aquella extensión no es otra cosa que tierras primitivas, incultivables y de todo punto de vista ingratas a los hábitos y aspiraciones de la industria. Pero también la limitación chilena se debía a los hechos, a que la ocupación material argentina avanzaba. En algún momento, mientras estas discusiones existían, mientras estas obras iban y venían, se pronunció la palabra guerra. En algún momento existió la posibilidad cierta que Argentina se aliara con Perú y Bolivia. Las gestiones de quien luego sería presidente de Chile, José Miguel Balmaceda, fracasaron. Quien después se convertiría en un héroe, Arturo Prat, realizó una misión secreta de espionaje en Buenos Aires. Enfrentando la guerra del Pacífico y sin posibilidad de soportar otro frente de guerra, Chile finalmente llegó a un acuerdo y firmó con Argentina el Tratado de Límites de 1881, en pleno conflicto de la Guerra del Pacífico. El tratado tiene solo un preámbulo y 7 artículos, pero de estos 7, los que se refieren al límite chileno-argentino son solo 3. Toda esta extensa discusión se resolvió con 3 artículos. Chile se queda sin la Patagonia, pero sí se queda con una parte de Tierra del Fuego.
Y nuestro país se quedó con lo que ya a esas alturas más deseaba, con el estrecho de Magallanes y las islas al sur de Tierra del Fuego. Podría agregar mucho más de todo esto, pero no los quiero aburrir. Solo quiero recordar que en un arbitraje Chile perdió la Laguna del Desierto, que ganó el arbitraje sobre el dominio de las islas Picton, Lenos y Nueva, en el canal Beagle, que Argentina declaró insanablemente nulo, esto es textual, insanablemente nulo ese fallo sobre las islas Picton, Lenos y Nueva, y estimó que si Chile intentaba aplicar el fallo legalmente emitido, Argentina dijo que sería un casus belli, causa de guerra. Fue la mediación del Papa la que evitó la guerra, Juan Pablo II. Esa mediación significó que todo el mar que habría correspondido a Chile lo perdió, porque primó el principio de que Chile no podía tener aguas en el Pacífico. La mediación se concluyó en un tratado firmado en 1984, que además dejó en claro que el estrecho de Magallanes es íntegramente chileno. Posteriormente, en la Guerra de las Malvinas, ante la amenaza real o aparente de que quienes gobernaban Argentina, si ganaban ese conflicto, después invadirían Chile, fue una de las razones, fue la razón por la que nuestro país ayudó, apoyó, salió a los ingleses en esa guerra. El estrecho de Magallanes perdió importancia comercial y estratégica con la apertura del Canal de Panamá, que permitió conectar con una ruta mucho más accesible los dos océanos, Pacífico y Atlántico. Sin embargo, escuche bien, sin embargo, la sequía y el cambio climático en estos instantes están afectando al Canal de Panamá, y nuevamente el estrecho de Magallanes comienza a recobrar algo de la importancia perdida. Vuelvo entonces al comienzo de toda esta explicación que le ha dado sobre la frontera chileno-argentina. Y perdone la extensión. Radio Bio Bio dio a conocer el levantamiento de una construcción militar que en parte ocupa el territorio chileno. Esta construcción está en Tierra del Fuego, a pocos metros del Cabo Espíritu Santo, donde comienza el estrecho de Magallanes en su parte más al sur. Los países, usted lo sabe bien, los países no construyen instalaciones justo en el límite con otro país. Eso no existe. Salvo los hitos, que son unos monolitos muchas veces, que son elementos que solo indican el límite fronterizo, otras instalaciones se erigen alejadas del confín territorial. Así pasa, por ejemplo, con las aduanas, así pasa donde están los policías, no están exactamente en el límite, eso no ocurre. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué pasa esto? Para evitar cualquier enfrentamiento, para evitar cualquier torpeza, para evitar cualquier tragedia también. Argentina levantó ahí, pegado a Chile, e incluso pasando hacia Chile, escuche bien, un puesto de vigilancia y control del tránsito marítimo Hito 1. El 29 de abril pasado, la Armada Argentina materializó con cánticos, con formación militar, con izamiento de la bandera, la inauguración de este puesto que en parte está en territorio chileno. Estas instalaciones son ocupadas por, insisto, personal de la Armada Argentina que realiza estadías de 30 días en el puesto, contribuyendo, así lo dicen, a la defensa de los intereses marítimos argentinos en la provincia del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Textual. Este asunto podría ser, usted lo comprenderá, banal. Sin embargo, hace mucho tiempo que Argentina desea instalar la idea que el estrecho de Magallanes es un espacio compartido. Esa ambigüedad, espacio compartido, a veces se traduce en una administración compartida. Hace muy poco, en 2021, bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la Argentina, gobernada por Alberto Fernández, emitió un documento en el que se fijaron las políticas militares de ese país, advirtiendo
de manera expresa y directa que el estrecho de Magallanes debía ser compartido. Textual. Uno de los espacios compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo es el de la exploración, estudio y control conjunto sobre el estrecho de Magallanes y el mar y el Cabo de Hornos, espacios estratégicos tanto por su rol como vías navegables naturales entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, como por constituir puntos privilegiados de acceso al continente antártico, decía el documento firmado por el propio presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. El embajador argentino en Santiago, Jorge Forí, de mucha experiencia, ex embajador en París, ex canciller argentino, dijo textual, a propósito de esta construcción en territorio chileno, que se trató de un error material, porque quien instaló los paneles solares es una empresa que le donó esos paneles. El tema, dice, es que moverlos en estos momentos no sería posible, habría que esperar el verano. En los círculos diplomáticos se observaron dos cosas. Una, ya se las dije, no se construye en el centímetro siguiente al límite. Es una anormalidad. Y el embajador da a entender que eso va a seguir así, porque se esperará el verano. Lo segundo es que sea el diplomático argentino el que indique cuándo se puede retirar lo abusivamente construido. Pero lo peor de todo esto, que ya es malo, es lo siguiente. En ese lugar hay un faro chileno, hay marinos chilenos. Es lo que usted escucha. Ahí hay marinos chilenos. Y esos marinos no sirvieron de nada, salvo para mandar un papel, lo que llaman en la burocracia un oficio. La Armada chilena avisó el 12 de marzo que hay movimiento en la frontera. Algo está pasando, están construyendo algo. El 18 se emite un informe ¿a quién? A la policía fronteriza, o sea, a los carabineros que están en la frontera. Los carabineros, a su vez, toda la burocracia, se la estoy relatando, los carabineros a su vez le informan a la DIFROL, que se llama, la Dirección de Fronteras y Límites de la Cancillería. La Cancillería recibe esto y los señores diplomáticos se mueven, pero se mueven lento. No, ellos no son de actuar rápido, lentito. Pasa el tiempo, entonces ya en abril van a mirar lo que pasa. En tiempos, usted comprenderá, de tecnología, de transmisiones en directo, de GPS, de comunicación instantánea. Ellos dicen que hay que viajar, que hay que mirar, y lento. Luego hay un informe que emiten al Ministerio de Defensa, un llamado oficio reservado, por ahí a fines de mayo. Mandan también un oficio al Estado Mayor Conjunto, papeles y más papeles, para allá y para acá, algunos que dicen reservado, papeles. Menos mal, digo yo, que nadie nos ha intentado invadir. Yo no sé cuántos papeles emitiríamos. Esta es la burocracia en su mayor expresión. Y al mandar el papel, el burócrata, ¿qué ocurre? Burócrata uniformado o civil, da lo mismo, salva su responsabilidad. Ya no es responsable, yo informé, yo emití, yo comuniqué. Esa es la forma de cumplir en la burocracia. Es lavarse las manos porque el papel salió. No se hace nada más. Y está la Cancillería. Yo creo que de la Cancillería es una de las peores cosas de este gobierno. Recordemos que la primera canciller de Gabriel Boric fue Antonia Urrejola, una persona totalmente inadecuada para ese cargo. Y ahora Alberto Van Claveren, el canciller, tiltó todo lo que estaba ocurriendo con esta construcción en territorio chileno como un error de buena fe. Esto es textual, error de buena fe. O sea, un error de buena fe que todavía no se repara y que habría que esperar el verano para repararse. O sea, para sacar las cosas. Y sin embargo hay militares argentinos ahí. La Cancillería chilena, todos lo sabemos, va de mal en peor. No solo por esta primera canciller, Urrejola, o ese curioso personaje que desempeñaba las funciones de jefa de protocolo. En la Cancillería hay un dominio
de las distintas asociaciones de funcionarios que bregan por intereses muchas veces mezquinos. Hay divisiones ideológicas terribles, zancadillas, emboscadas, pelambres, caídas en desgracia, personas con limitaciones evidentes, además de vulgaridades. La grabación que dio a conocer Radio Biobío, donde se escuchaba a la entonces canciller Antonio Rejola en una reunión formal con la cúpula del ministerio, tratando sobre asuntos de política exterior a punta de garabatos y groserías, solo reflejan la medianía entre grosería y mediocridad que explican esta reacción torpe que con respecto a este caso tuvo nuestro canciller. Argentina es un país que tiene una clara política exterior, más allá de los gobiernos de turno. Argentina es un país con enormes recursos y con un capital humano, creo yo, superior al chileno. En muchos aspectos es un país admirable y es un país con el que tenemos además asuntos pendientes y controversias. Hay cerca de 20 ollas hidrográficas que deben ser administradas en forma común y nada se ha hecho. Todos sabemos, los que estamos enterados de la actualidad, que Chile tiene prácticamente perdido todo campo de hielo sur y que la frontera llegará a solo unos 5 kilómetros del Océano Pacífico más o menos. Algo que nadie quiere contar, que Chile prácticamente va a quedar cortado. Y este es un secreto a voces que todo el mundo lo sabe. Hemos perdido campos de hielo sur. Tenemos diferendos, por ejemplo, con la superposición en cuanto a las pretensiones de la plataforma continental extendida. Y tenemos reivindicaciones sobre territorios similares en la Antártida. Pero no es lo único. Argentina ha vencido a Chile en todos los últimos diferendos, por si no se recuerda. La Cancillería chilena perdió el diferendo marítimo con Perú, en buena parte, y obtuvo una victoria ante una demanda casi imposible de Bolivia. Mientras Argentina mantiene en Santiago embajadores profesionales de larga trayectoria, nosotros hasta hace poco teníamos en Buenos Aires como embajadora a Bárbara Figueroa, que de relaciones exteriores no tiene idea y que al primer llamado de su partido, el Partido Comunista, no dudó en preferir a su colectividad política que seguir sirviendo al país y abandonó la embajada en Argentina para tener un cargo en su partido en Chile. O sea, ese honor que significa representar al país no le importó. Nosotros nos damos el lujo de no haber tenido embajador en Brasil durante meses. Y cuando finalmente hay uno, es un amigo del presidente que perdió la elección al Senado y le dieron ese cargo, de nuevo, que nada sabe de relaciones exteriores, y es el mismo que dijo que le iban a meter inestabilidad al país cuando asumió Gabriel Boric. Ese personaje se llama Sebastián de Polo. Todos los gobiernos creen que las embajadas son un botín y este gobierno no es distinto en eso. El embajador de Chile en España es otro que es amigo del presidente y también él hace sus primeras armas como embajador. O sea, era un ignorante en estos menesteres. Fue asesor legislativo del diputado Gonzalo Winter, porque todos ellos forman parte de una especie de grupete que se reparte los cargos pagados por todos nosotros. El embajador, su excelencia el embajador, se llama Javier Velasco. Se ha mandado varias a este hombre y ahora, hace poco, se mandó la última. El diario El País de España dijo que Chile intenta seducir al sector armamentista español para reemplazar a los proveedores de Israel. Señaló este embajador Velasco, Javier, que es una oportunidad para otros socios, dijo refiriéndose a la industria española. No es misión de los embajadores hablar con proveedores de armas. En la política de defensa nada tiene que hacer el embajador. Todo esto es solo torpeza e ignorancia. Además, decir que la industria española va a reemplazar a la industria armamentista de Israel es de una ignorancia enorme, porque los españoles no hacen misiles,
ni los sistemas electrónicos para aviones de los que dispone Chile. Y simplemente no los fabrica. O sea, solo ignorancia y tontera. Pero ya lo sabemos, porque ha metido la pata muchas veces y forma parte de este grupete por lo que tiene inmunidad. Pero así se manejan las relaciones exteriores y por eso hemos sido tan débiles en reclamar a Argentina, considerando que hay que tener buenas relaciones con Argentina, pero esto es inaceptable. Hablemos de la justicia. Hay un juez, un ex juez, pero fue juez hasta hace poco, que se llama Juan Antonio Poblete Méndez. Y este Juan Antonio Poblete Méndez había hecho carrera. Era ministro, ni más ni menos que de la corte más importante del país, después de la Corte Suprema, que es la Corte de Apelaciones de Santiago. El problema es que, usted sabe, los jueces, dentro de sus funciones, es dictar fallos, dictar sentencias. Y este señor, este ministro Poblete, no lo hacía. Cuando era ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, tenía pendiente 80 juicios con sentencias pendientes por meses y meses, algunos más de un año. Entonces lo suspendieron por 4 meses. Y como opera la cofradía judicial, en vez de despedirlo por no trabajar, lo trasladaron a la Corte de Apelaciones de Copiapó. Corren las influencias, los equilibrios, los favores que se deben, la solidaridad entre los judiciales. Poblete llegó a Copiapó. ¿Y qué hizo en Copiapó? Lo adivinó. Siguió sin dictar sentencia, no trabajaba. Entonces finalmente lo tuvieron que echar del Poder Judicial. Este juez Poblete, cuando ya era un ex juez en 2023, fue formalizado junto al ex jefe de la inteligencia del Ejército, DINE, Dirección de Inteligencia del Ejército, Shafik Nassal, y los imputaron, junto a otros, por 12 delitos de interceptación ilícita de comunicaciones y 7 delitos por falsificación de instrumento público. Entre los delitos, este ex juez Poblete falsificó un documento engañando a un juez de garantía para escuchar ilegalmente las comunicaciones de, entre otros, el periodista Mauricio Weibel. Cuando allanaron su domicilio, lo contó Zipper, a este magistrado le incautaron su celular, discos duros, computadores, 3 pistolas que mantenía en su domicilio en Copiapó. Le incautaron también 3 cajas con documentos que estarían relacionados con asuntos de la inteligencia del DINE, de la Dirección de Inteligencia del Ejército, y una mochila donde también encontraron documentación secreta. Estaba todo esto en su casa. Ahí le podría contar más cosas del juez, pero no hay tiempo. Es solo para que usted tenga en consideración el contexto del personaje. La policía perició los celulares de Poblete, del juez, y apareció la mugre, harta mugre. A ver, vamos por parte. Recordemos, en 2017 Radio Bio Bio hizo un reportaje en el que indicó que de los 401 notarios, conservadores y archiveros vigentes en el país, 135 tenían vínculos con dirigentes políticos o altos funcionarios del Poder Judicial. El tráfico de influencias para nombrar notarios es increíble. Recuerde que la Corte de Apelaciones hace una terna y de esa terna elige el presidente de la República al notario. Y ahí hay mucho lobby en tribunales y con el ministro de Justicia de turno, que es finalmente el que resuelve todo esto. Zipper cuenta el siguiente diálogo por WhatsApp entre el juez Poblete y el ministro de la Corte, Mario Carroza. Carroza, en algún momento en este WhatsApp, le reenvía un mensaje a este ministro de la Corte, del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Yo quiero recordar que Antonio Ulloa logró ser ministro apoyado por el abogado Luis Hermosilla, el de los audios, y dice el WhatsApp: hay un concurso de notario de Copiapó con asiento en tierra amarilla en el cual no alcanzaré a votar y quería votar por un exalumno y ayudante de Derecho Procesal en la Universidad Diego Portales, que actualmente es un extraordinario abogado, un extraordinario amigo. Se llama Patricio Corominas Mellado y es muy cercano a Miguel Elwin Oyarzún, que ya le consiguió el voto con Pablo Krum. Con 2 votos queda en terna.
Y Poblete responde el ex juez: qué extraña actitud de Ulloa que te diga a ti que me mande a mí, si cosas así me he pedido en otras ocasiones y nunca se las he negado. Lo que tú me pidas, con todo gusto, le dice a Mario Carroza, un abrazo. Y el ministro Mario Carroza le dice: cuídate, cuídate. No confíes en nadie, siempre a la defensiva. Se trata de sobrevivir en ambiente hostil. Todo terminó en que finalmente, ¿qué ocurrió? Después le dice: lo que tú me pidas, ¿no es cierto? Con todo gusto, un abrazo. Y Carroza le dice que se cuide. Bueno, todo terminó con Patricio Corominas, el que habíamos nombrado como titular de la Quinta Notaría de Copiapó con asiento en Tierra Amarilla. O sea, resultó. Son demasiados los que dicen estar convencidos que Francisco Leiva es el notario más poderoso de Chile. Francisco Leiva es hermano del diputado socialista Raúl Leiva y forman una especie de team, de equipo, ¿me entiende? Cuando al juez Poblete lo iban a echar del Poder Judicial, el notario Leiva asesoró, aconsejó a Poblete, se reunió con él. Esto está en los WhatsApp. Y le filtró un informe enviado por el entonces presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Pablo Krum, al ministro Sergio Muñoz de la Corte Suprema. Y luego también le filtró otro informe que era reservado, que se llama Informe Corte Suprema, Cuaderno de Remoción. Y en ese informe, firmado por la magistrada Marcela Araya de la Corte de Copiapó, se detallan otros problemas que enfrentaba Poblete, mal clima laboral, atrasos en los fallos, etc. ¿Cómo obtuvo el notario Leiva todos estos documentos para que después se los filtraba a Poblete, al juez Poblete? El notario Leiva se mueve, escudriña, se desliza, sabe, filtra. Y todo esto de escudriñar, moverse, filtrar, es muy complicado para un ministro de fe. Todo esto está en los WhatsApp. ¿Y por qué? Porque los WhatsApp se están investigando como consecuencia de la investigación criminal contra Poblete. A ver, le voy a contar un detalle por si le interesa. Además de tener un hermano diputado, el notario Francisco Leiva tiene una hermana. El hermano diputado es Raúl Leiva. El notario se llama Francisco Leiva. Y hay una hermana. Asumió hace poco como notaria en Lo Espejo. Se tituló de abogada en 2020 recién, fruto de tardíos estudios en la Universidad de las Américas. Esto lo contamos hace un tiempo en Radio Bio Bio. Francisco Leiva y la vaca, ahora es un sobrino, y es notario en Illapel. Y hay un señor que se llama Raúl Leiva Uribe Echeverría. Este es un tío, este es potente, es notario, conservador y archivero, pero en Quirihue. No me voy a olvidar. La esposa del diputado Raúl Leiva es jefa de recursos humanos en el registro de propiedad y comercio del conservador de bienes raíces de Santiago. Los Leivas tienen una vocación registral. Todo esto es puro contexto, porque ese Leiva notario era el que se comunicaba con Raúl Poblete. Se da cuenta del poder y las relaciones. Volvamos al ex juez Raúl Poblete. Se comunicaba por WhatsApp con el entonces ministro de la Corte de Apelaciones, Lamberto Cisterna. Y Lamberto Cisterna fue vocero de la Corte Suprema. Leo el WhatsApp. Lamberto Cisterna le dice así, le escribe: lo molesto por un voto en favor de una amiga que postula a notario de Barnechea. Y si me puede conseguir algún voto adicional, le dice al juez Poblete. Y le escribe, estos son los datos. Le escribe Lamberto Cisterna, ministro de la Corte Suprema. 9º lugar, 5 años como notario en San Miguel. Patricia Valentina Manríquez Huerta postula notaría en Barnechea, actualmente notario en San Miguel. Muchas gracias, anticipadas. Poblete le responde, disculpe, ¿la señora de González? ¿González? Cisterna, el ministro de la Corte Suprema, le escribe, yes.
se puso británico. Bueno, resulta que Juan Poblete, cuando habla de González, se refiere a Eugenio González, más conocido en tribunales como el Pingüino, que se hizo fama como un lobista judicial, un operador judicial. ¿Y quién es esta Manríquez? Es su pareja. El chat continúa. Poblete promete los votos. Cuando alguna vez hablé con Cisterna, yo alguna vez lo entrevisté, me dijo que conocía a ese señor conocido como Pingüino, aunque lejanamente. Usted ve, parecen que son muy cercanos. 14 de marzo de 2021. Se busca ministro para la Corte Suprema. El máximo tribunal tiene que armar una quina, o sea, una lista de 5 nombres, para que entre ellos el presidente elija uno que va a proponer al Senado. Poblete, el juez, Juan Poblete, el juez Poblete chatea con Mario Desbordes. Entonces era ministro Desbordes. Juan Poblete le escribe: ¿tienes algún compromiso en la próxima quina? Mario Desbordes: no aún. Son varias quinas, parece. Juan Poblete le responde: sí, pero en la próxima espero que vaya mi mejor amiga, que es de San Miguel, María Teresa Letelier Ramírez, quien ha figurado como fiscal judicial de Suprema, lo que llevó a un tremendo sismo de un grupo de más de 20 años. Es de centro derecha, dispuesta a trabajar y ayudar, querida por todas además por ser una mujer muy aceptada y estupenda. Es de centro derecha, le dice a Mario Desbordes. Está dispuesta a trabajar y ayudar. ¿Qué es eso de que un juez esté dispuesto a ayudar? Mario Desbordes le responde rápido: apoyémosla entonces. Otro mensaje. Poblete se comunica con Alberto Espina cuando era ministro. Buenas tardes, estimado ministro. WhatsApp. Cumplido lo pedido. No te había contestado antes por no tenerlo pedido. Se declaró inadmisible la petición del ejército. Me pediste que estuviera solucionado el tema del comandante en jefe para marzo y está. No sé si seguirán. Alberto Espina hoy es consejero del Consejo de Defensa del Estado. No quiero seguir. ¿Para qué? Ahora, con esto de los mensajes entre Poblete y la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, y los mensajes con Desbordes, el ambiente en la Corte Suprema se corta, pero con una navaja. Hoy día hay tensiones, malhumores, afloran las inquinas, afloran las rabias escondidas. El ambiente está pésimo en la Suprema. Está tóxico, está envenenado. Hace algunos días hubo pleno. El pleno es cuando todos los ministros se reúnen, porque usted sabe que los ministros funcionan en sala. Está la sala penal, está la sala constitucional, la sala laboral. Pero el pleno es cuando una vez a la semana se reúnen todos los ministros. Bueno, hubo pleno. Y los ministros trataron lo de estos WhatsApp. Principalmente las gestiones para que se nombrara a María Teresa Letelier como ministra de la Corte Suprema. Ella estaba ahí en el pleno. Y todo fue tirante, ríspido, agrio, yo diría un ambiente avinagrado. Hubo un pacto de silencio. De esto no hablemos. Pero se supo. Y hubo una intención en el Pleno de activar una comisión de ética. La ministra María Teresa Letelier, todos la estaban mirando, accedió, dijo sí, pero mirando de frente a cada uno de sus colegas ministros, jueces, les dijo: ninguno de ustedes ha sido nombrado por el Espíritu Santo. Todos fueron apoyados por senadores y en cada una de sus designaciones hubo un acuerdo político. O sea, fue la explicitación de lo que se sabe, pero al mismo tiempo fue una advertencia. No voy a decir amenaza, advertencia. ¿Cuál advertencia? Que si a ella la mandaban a la comisión de ética, podía ir acompañada de varios más, y que esto sería una caja de Pandora que podía ser terminal. Las palabras duras, desafiantes, como si fuera la época del oeste norteamericano, con eso si me disparan, disparo, produjo en los ministros ahí, algunos por lo menos,
dolor de estómago, sensación de vacío. ¿Y saben lo que ocurrió? Inmediatamente se desechó la idea de la comisión de ética, para ella y para todos, se acabó. La advertencia fue suficiente, todos tejados de vidrio. Pero pasó algo más malo para la judicatura. El Ministerio Público, dirigido por Ángel Valencia, abrió una investigación penal. La ministra, Desbordes, Poblete y quizá cuantos más van a ser investigados criminalmente. El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella por este caso, el caso de la ministra Letelier, el caso de Desbordes y Poblete, porque a su juicio el tráfico de influencias viola los derechos humanos, porque viola el Estado de Derecho. Yo soy de los que creen que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no posee facultades para querellarse en este caso. Como dicen los abogados, carece de legitimación activa. Pero esa querella fue acogida de tramitación. La querella, además, fue resuelta, su presentación, en forma express en el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hay una denuncia que indica que la Fiscalía habría instado al Instituto Nacional de Derechos Humanos a querellarse, que habría sido la fiscal Jimena Chong, o su jefe, no sé, Javier Armendáriz. Si esto es así, sería grave que la Fiscalía insista a alguien para que se querelle. Yo no estoy defendiendo a Poblete, ni a Carroza, ni a Desbordes, ni a Cisternas y compañía. Lo que ocurre es que Consuelo Contreras, que dirige el Instituto Nacional de Derechos Humanos, dijo que la querella no era una acción contra Desbordes, pero la querella nombra como 30 veces a Desbordes. Ahora bien, no es la primera vez que hay muchísima información sobre tráfico de influencia en los tribunales. Pregunta: ¿por qué el Instituto Nacional de Derechos Humanos se querella ahora y no en los otros casos? Hay casos que han sido públicos. ¿Cuál es la diferencia entre los otros casos y este? Hay una acusación, es que como en el Instituto Nacional de Derechos Humanos hay predominio de la izquierda, se trata de quebrar a Desbordes para dejar el campo. Recordemos que es candidato al municipio de Santiago. Entonces se trata de quebrar a Desbordes para dejar el campo libre para la reelección de Iracy Hasseler. Pero ¿se da cuenta que si esto es así, está todo emporcado? Actualmente se debe llenar, sigamos hablando de temas judiciales. Actualmente se debe llenar un cupo en la Corte de Apelaciones de San Miguel. Falta un ministro, se fue, entonces hay que completar el cupo ministerial. Se abre el concurso y los concursos son en base a antecedentes, en base al mérito. Entonces se armó una lista de personas que reunían requisitos de 62 postulantes. Pero resulta que la Corte Suprema arma una quina que va a presentar al presidente de la República y que está conformada, entre otros, por Bárbara Quintana. Y esta jueza Quintana, que quiere ser ministra de Corte, está en el lugar 34. Se saltaron 34 que tenían mejores antecedentes. Y el que está tercero en la quina es un señor que se llama Mauricio Olave y que está en el lugar 50. 50 de 62. O sea, en la Corte Suprema, al diablo con los antecedentes, al diablo con el mérito, al diablo con el trabajo acumulado. Los magistrados Andrea Díaz Muñoz y Juan Carlos Silva recurrieron ante los mismos ministros de la Corte Suprema por este asunto de elegir al número 30 y tantos, 34 y 50. Y ellos, los ministros, emitieron una resolución, los ministros supremos, declarando contrario a derecho eso de reclamar porque eligen sin considerar los méritos. Olave, el número 50, es un juez que ha enfrentado y enfrenta problemas judiciales, y eso no le importa a la Corte Suprema. Entonces, en la próxima columna vamos a hablar, entre otras cosas, específicamente de este juez Olave. Solo algunas cosas más, hablemos algo de política rápidamente. Se realizaron las primarias y estas primarias ratificaron
algunas cosas. Yo creo que está todo en discusión para las próximas elecciones. Pero se vieron algunas cosas. Primero, que proporcionalmente votó más gente en la primaria de la derecha que en la oficialista. Y digo proporcionalmente por dos razones. Porque la derecha hizo primarias en menos lugares y porque el oficialismo participó completo y en la oposición no estuvo el Partido Republicano. Votó más gente proporcionalmente, insisto, en la derecha o en las primarias de la derecha. Lo segundo es que le fue bien al Frente Amplio y al Partido Comunista y no le fue nada de bien al Partido Socialista, al PPD, y la Democracia Cristiana sufrió una nueva caída a estas alturas con riesgo de caer en lo patético. La Democracia Cristiana participó en 18 elecciones y ganaron solo 3 de 18. Con una especie de rictus en la cara, destacaron sus victorias. Dijeron, pero si ganamos, ¿pero dónde ganaron? Mire, ganamos en La Granja, ganamos en Penco y ganamos en Pitrufquén. O sea, se convirtió en una especie de partido periférico. El senador Francisco Buenchumilla, por ejemplo, valoró Pitrufquén. Sumamos una nueva comuna en la Araucanía, dijo. La secretaria general de la Democracia Cristiana, se llama Alejandra Kraus, dijo que cuando uno está dispuesto a competir, tiene que estar también dispuesto a ganar o perder. O sea, este es el nivel de la Democracia Cristiana con estas declaraciones. Y si bien la DC es el partido de peor resultado, se lo decía, el PS y el PPD tampoco le fue bien. Y por lo tanto hay muchísimo espacio para que crezcan el Frente Amplio y el Partido Comunista. Principalmente yo diría que van a disputar las elecciones de gobernaciones regionales en vista de la debilidad de los otros partidos. Y en la derecha, la derrotada es la UDI, en desmedro de Renovación Nacional. La UDI está en una crisis de identidad hace mucho rato, porque no se entiende lo que quiere, la verdad es que no se entiende para qué existe. Aprovechándose de toda esta confusión en la UDI, Rodolfo Carter lanzó su candidatura presidencial, dice que quiere ir a primarias con Evelyn Matei, o sea, Carter olió sangre. Ahora, yo diría que a Carter le queda mucho camino por recorrer, posiblemente demasiado. Así como está, no tiene mayores posibilidades. De candidatura amateur debe dar el salto a una candidatura profesional para tener alguna posibilidad. Y el tiempo le está pasando y está pasando muy rápido. Posiblemente Carter no alcance. Como usted se dio cuenta, hablamos en esta oportunidad poco de política. La razón es que la política está aburrida, con más de lo mismo, con un presidente a estas alturas desgastado, con Toá, Vallejo, Elizalde, Cordero y compañía desgastados, diciendo siempre lo mismo, y con una oposición como sonámbula, como ida, con baja frecuencia cerebral. O sea, como si lo relevante es saber si María José, llamada Pepa Hoffman, es candidata buena o no a gobernadora de Valparaíso, o si el Partido Republicano logrará imponer a Ruth Hurtado, que de la Araucanía quiere ser candidata en Recoleta sin tener idea de esa comuna, frente a Mauricio Schmock, a quien no conozco, pero que fue el que fiscalizó a Daniel Jadwe, o sea, olvidándose del mérito. La derecha también está aburrida, está tonta de aburrida. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.